Hola Tigres, soy el Coach JP, anfitrión de Skills Lab. En este perfil te estamos proporcionando con tips, recomendaciones, herramientas cruciales, joven, chavalo, cipote, para arrancar en tu primer día de trabajo, en tu primera experiencia laboral. El día de hoy vamos a darle seguimiento a Psicología del Éxito. Hemos estado hablando en el transcurso de la semana acerca de temas relacionados con tu primera experiencia laboral. ¿Qué hacer en tu primer día? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué no hacer en tu primer día? Entre otros tips que te hemos compartido en días anteriores para esta semana. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos, como les compartí en mis historias de este perfil. Vamos a estar compartiendo qué es o cuáles son los recursos que los padres están haciendo uso, ejerciendo en sus hijos para que estos puedan ajustar, puedan controlar, puedan disminuir ese miedo a ese primer día o esa primera semana de trabajo, en su primera experiencia laboral. Soy el Coach JP, espero que te puedas unir, espero que puedas compartir este contenido en día viernes, un día soleado con bastante calor en nuestra capital, en Managua, Nicaragua. Vamos a estar compartiendo todos los tips, todas estas recomendaciones para, en esta ocasión, abordar el tema con respecto a los padres de familia jóvenes que tienen esa tarea importante de recomendarle a sus hijos algo importante y que puedan ser útiles, ¿verdad? Para ese primer día, para esa primera semana, esa primera experiencia laboral, ¿ok? Entonces vamos a iniciar en esta tarde dándole la bienvenida a los que se están conectando en este momento. Gracias por conectarse. Buenas tardes a todos. Hemos estado compartiendo información para jóvenes. Este perfil es meramente dedicado a jóvenes en búsqueda de su primer trabajo. Jóvenes que están en ese proceso de estudio, en ese proceso de reclutamiento, en ese proceso de emociones, que no saben qué hacer, que no tienen una dirección fija, no tienen un acompañamiento fijo. Es importante que te puedas conectar, puedas compartir este contenido, darle seguir a la cuenta para que puedas tener esos videos, esas recomendaciones importantes en tu primer experiencia laboral, chaval o chavala. Cipote, como decimos aquí en Nicaragua. Buenas tardes a todos, buenas tardes por estarse conectando. El tema de hoy, para ser puntuales, es seguimiento de los temas que hemos estado abordando durante la semana. El tema de hoy cita de la siguiente manera, como lo pudieron ver en las historias de este perfil. ¿De qué manera le estás ayudando a tu hijo a disminuir el miedo por su primer trabajo? ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy. ¿De qué manera nosotros como padres de familia, como responsables de estos chavalos que están recientemente ingresando al mercado laboral, qué podemos hacer de nuestra parte para ayudarles en ese proceso que es un tanto complejo, es estresante, genera mucha ansiedad, entre otras cosas? Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Soy el Coach JP, esto es el laboratorio de habilidades de nuestro perfil para poder darle ese aliciente, esas recomendaciones, chavalos, jóvenes que están en esa situación, que tienen su primer día laboral el próximo lunes 12 de mayo y están con los nervios de punta, no saben qué hacer, qué vamos a hacer. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en los padres de familia de estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera, señor, señora, adulto, adulta, padre, madre, le estás ayudando a tu hijo a disminuir el miedo por su primer trabajo, su primer día, su primera semana, su primer mes de trabajo? Antes de iniciar en materia o dar todos los detalles puntuales de las recomendaciones puntuales que tenemos en este día para este live, quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es una cita bíblica que está conectada con lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a darle la oportunidad al Creador para que iniciemos esta sesión a como Él manda. Educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Ok? Proverbios 22:6. Es importante que nosotros tengamos esa palabra que da vida antes de emprender cualquier cosa, ya sea estudios, trabajo, en lo personal, en relaciones interpersonales, entre otras cosas. ¿Ok? Siempre es importante que tengamos en cuenta la palabra que da vida para que en este proceso, en tu primer trabajo, joven, chavalo, chavala, que vas a estar iniciando tus labores la próxima semana, o incluso puede ser el día de hoy o mañana, o puede ser el domingo incluso, tengas esas herramientas importantes, ¿ok? Pero sobre todo que tengas esa palabra que da vida, que da aliento, que da
amor, que da gracia en tu vida. ¿Ok? Voy a leerla una vez más. Educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se aparte de él. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 22:6. Quería iniciar con esa reflexión de la palabra del Señor para que entremos, ¿verdad?, en detalle con relación al tema de hoy. ¿Qué le estamos recomendando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos abordando a nuestros hijos toda la situación laboral? ¿Qué acompañamiento le estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos conscientes y sabemos dónde es que están aplicando? ¿O dónde es que se encuentra esa ubicación donde van a comenzar sus carreras profesionales? ¿Qué tan informados estamos, padres, de ese tema? Vamos a hablar el día de hoy acerca de esto. Este versículo que les acabo de compartir nos recuerda que la guía, el acompañamiento y el amor que le demos hoy a nuestros hijos, padres, marcará su seguridad el día de mañana, ¿ok? No se trata de resolverles la vida tampoco, ¿ok? Ojo, no se trata de que le vamos a resolver la vida, ¿ok? Sino de sembrar en ellos herramientas, fe y confianza para enfrentar sus propios retos. Ya se les vienen retos en este año 2025. Ya ellos salieron de un proceso de estudio, ya ellos se graduaron de la secundaria, se graduaron de la universidad o están estudiando la universidad y están encaminados a iniciar su proceso laboral la próxima semana o este fin de semana, cualquiera que sea el caso. Entonces, el tema nuevamente es qué estamos aportando como padres para que ellos disminuyan o ajusten ese miedo que puedan tener en relación a su primer trabajo. Vamos a ser puntuales y vamos a hablar del primer tip en este caso, ¿ok? Número 1, validemos su miedo y no lo minimicemos, ¿ok? Si un hijo se te acerca, si tu hijo, si tu hija se te acerca, padre de familia, y busca ayuda en vos, hay que maximizar, hay que darle la importancia de vida a esa búsqueda que ha hecho con tu persona. Hay que ponerle pausa a todo lo que estemos haciendo para ponerle atención a nuestro hijo, a nuestra hija, en relación a eso que está obteniendo, que es su primer trabajo, ¿ok? A veces el día a día, las tareas del hogar, las tareas del día a día nos desconectan totalmente y no nos damos cuenta ni siquiera dónde es que se ubica ese centro de trabajo de mi hijo, de mi hija. Qué triste eso. No hay comunicación, no hay una celebración, no hay un gozo de familia, porque no hay una comunicación efectiva y asertiva, sobre todo, entre las partes, ¿verdad?, en una familia. Entonces, es importante señalar que el miedo es una emoción natural a lo desconocido. Así que, chavalo, chavala, no tenés que sentirte mal de sentir miedo, de tener miedo. El miedo es parte de este proceso, ¿verdad?, que vas a tener en tu nueva etapa laboral, en tu nueva etapa profesional, ¿ok? Frases como, no es para tanto, deja de exagerar, no ayudan, ¿ok? Ojo, no ayudan. En lugar de eso, tenés que decir, es normal sentirte así, a todos nos ha pasado, ¿ok? Es importante que tengas eso en cuenta. Ahora, hay que enseñarles como padres de familia a nuestros hijos que el miedo es una señal de crecimiento y no de debilidad, ¿ok? Miedo significa responsabilidad, miedo significa compromiso, miedo significa que estás en el paquete de desarrollo, ¿verdad? Tanto como persona, pero también en el ambiente profesional. Es importante que tengas siempre en cuenta eso, padre de familia. Y si sos un padre de familia joven, porque lo debes de ser, tenés un hijo de 18 años, 19 años, 20 años, quiere decir que puedas andar entre 35, 40, 45 años, estás relativamente joven, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo hijos adolescentes. Tengo una hija que recién se graduó de la universidad y entonces me siento gozoso, que todavía me siento con energías, joven, para poderle dar ese consejo, ese acompañamiento a mi hija. De hecho, en este momento le estoy dando acompañamiento para su proceso de reclutamiento, su proceso de entrevistas, ¿no? Es importante que tengas esa oportunidad y ese tiempo para tus hijos. Lo puedes tener para los demás, lo puedes tener para tus trabajos y es necesario que se lo des también a tus hijos. Saludos, Franco, que te estás conectando en este momento. Franco es un ejemplo de que él va a darle acompañamiento a sus hijos. Le está dando acompañamiento desde ya a sus dos bellos hijos. Y cuando ellos ya emprendan una carrera, ya sea laboral, universitaria, Franco va a estar ahí. Franco, saludos, un abrazo, mi hermano. Entonces, estábamos hablando de que hay que enseñarle a nuestros hijos que sentir miedo es una señal, no es una señal de debilidad, es una señal de crecimiento y no de debilidad.
Pedile que nombre sus miedos a tu chaval o a tu chavala, que nombre sus miedos y luego juntos, es decir, vos, padre de familia, con tus hijos, puedan transformar esos miedos en afirmaciones de poder, ¿ok? Un ejemplo. Saludos, mi hermano, claro que sí, gracias por conectarte y gracias por estar en la jugada. Un ejemplo de estas frases puede ser, por ejemplo, tengo miedo de no hacerlo bien. Tengo miedo a fallar, papá. Te va a decir tu hijo. Tengo miedo a fallar. Tengo miedo que no pueda ser perfecto. Solo hacelo, le tenés que decir, porque tenés el empuje de hacerlo, porque tenés las ganas de hacerlo y porque vas a aprender en el proceso. No importa si fallaste o fallás. Vas a aprender en el proceso. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes tienen que tener esa visión para poderle entregar ese aliciente a tus hijos, a tu hijo, a tu hija en este momento, ¿verdad? Ahora, es importante tener en cuenta también que compartir tus propias experiencias le ayuda a tu hijo. Padre de familia, contale un poco de tus experiencias laborales. Por ejemplo, yo, perdón, a mis hijas les comparto bastante de mis experiencias anteriores, les comparto mis aciertos, mis desaciertos, el proceso que viví, todo lo que tienen que esperar, toda la parte que se sufre a veces en el proceso de reclutamiento y la parte bonita también cuando te dicen que sí o te confirman un trabajo. Es importante que ellos tengan esos componentes, que puedan tener ese reflejo, que puedan tener ese testimonio tuyo de cómo te fue a vos en los trabajos. ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te fue más o menos? ¿Te fue súper bien? ¿Aprendiste mucho? ¿No aprendiste mucho? Todas esas cosas les sirven a ellos en su primer trabajo. Padre de familia, ¿ok? Padre de familia que te estás uniendo en este momento, es importante que sepas que todas esas experiencias le ayudan a tu hijo. Y de ese es el tema que estamos hablando precisamente el día de hoy. Contale tus historias, las humanas, todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿verdad? Lo que te humaniza como ser, qué es lo que te hace sentir vulnerable también. Demostrarles que vos también tuviste miedo en ese proceso de reclutamiento, de selección, en tu primer día de trabajo, en tu primera semana de trabajo oficial, ¿verdad? Contale los errores también, cómo cometiste esos errores, cómo saliste de esos errores. Contale todo eso a tu hijo para que en su primer día, en su primera semana, él se sienta confiado y diga, soy imperfecto, pero tengo toda la disposición de seguir adelante, de aprender de los mejores. Mi papá y mi mamá ya me dijeron que ellos fallaron también, pero yo los he visto cómo han triunfado en el proceso, cómo han seguido esa carrera profesional, con todos sus desaciertos, con todas sus cosas que probablemente les causaron atraso, han triunfado y los he visto triunfar, porque su carrera profesional ha sido brillante, ha sido muy productiva, ¿ok? Entonces es importante que tengas eso en cuenta, padre de familia. Ahora, lo más importante no fue cómo empezaste, ¿verdad? Sino cómo te has desarrollado en el proceso, ¿verdad? Para que tu hijo o tu hija pueda tener eso como referencia. Ok, eso por esta parte. Sería la tercera recomendación, ¿verdad? De la que estamos hablando el día de hoy. Prepararlo, hacer una preparación en conjunto o preparar todo ese plan de acción en conjunto. Es decir, vos como padre de familia, con tu hijo o con tu hija, trabajar en conjunto ese plan de acción. ¿Cómo lo van a implementar? ¿En qué momento se va a implementar ese plan de acción? ¿Cómo se puede hacer eso? Ok, revisando con él o con ella, en el caso de tener un varón o una niña, ¿verdad? O una joven, adolescente que ya está encaminada a su primer trabajo, revisar con ellos la misión y visión de la empresa. Analicen los dos. ¿Cómo es que se visualizan? ¿Cuál es la visión y misión? ¿Y cómo la interpretamos? Pero más allá de eso, ¿cómo podemos aplicarla? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Hablen de las funciones básicas del rol también. Es probable que vos, padre de familia, hayas pasado por esa experiencia y puedas darle algunas historias o testimonios de cómo hiciste para sobreponerte en esas situaciones. Y de esa manera, tu hijo o tu hija puedan tener eso como referencia, ¿ok? Hagan una conversación simulada de algunas introducciones que puedan haber en el departamento en el primer día. Cómo saludar, por ejemplo, cómo presentarse el primer día, cómo pedir ayuda el primer día, cómo hablar el primer día, en qué tono me recomendás, papá, hablar o mamá, en qué tono me recomendás hablar, cómo puedo pedir esto, cómo puedo pedir aquello, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para ser puntuales,
¿Qué te gustaría decir si te preguntan por qué querés ese trabajo, por ejemplo? O por qué ya conseguiste ese trabajo, ¿verdad? Es importante. ¿Cuál es tu expectativa, ¿verdad? En tu primer día de trabajo, hijo o hija. ¿Cuál es tu expectativa en ese proceso de tu primer trabajo? ¿Y qué harías si no sabes algo, por ejemplo? ¿Qué harías, hijo o hija, en el caso de los padres, qué harías si no sabes algo en el momento? Es que, como decía el día de ayer, no tenés que sabértelo todo. Simplemente tenés que estar dispuesto a llegar temprano al trabajo, a poder tener esa disposición de estar presente temprano en tu trabajo para poder tener las orientaciones en tiempo y forma y que no tengas ningún retraso en el proceso, ¿ok? Esto significa de que estar presente puntualmente te va a permitir tener esa profundidad y te va a permitir aliviar un poco la tensión en el primer día de trabajo, en la primera semana de trabajo. La verdad es que es importante que ustedes tengan esto en cuenta como padres de familia, ¿verdad? Ese acompañamiento con sus hijos es importante. La siguiente recomendación es crucial también, y es que tenemos que reforzar su identidad. Nosotros como padres debemos reforzar la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer eso, coach? A ver, contanos, ¿cómo reforzamos la identidad de nuestros hijos en su primera semana de trabajo, en su primera experiencia laboral? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos argumentar o podemos compartir con ellos lo siguiente, que el miedo puede hacerle dudar, ¿ok? Y que eso es normal. Número 1. Número 2, aparte de que el miedo es normal y que puede hacerlos dudar, tenemos que ayudarlos a recordar quiénes son o quién es tu hijo, quién es tu hija, quiénes son ellos, qué es lo que han logrado hasta este momento. Han sido esos líderes que han actuado con mucho liderazgo, mucho respeto, han sido íntegros. Hay que hacer highlights, es decir, hacer nombramientos de cosas puntuales que ellos han logrado en su corta vida y que también han sido parte de una contribución desde el punto de vista educativo, que pueden trasladar también a su primer trabajo, ¿ok? Ahora, a veces basta con frases que son de ánimo para que tu hijo o tu hija pueda tener esa oportunidad emocional que muchos de nosotros no tuvimos. Hay que hablar claros. Muchos de nosotros fuimos a nuestro primer trabajo, a la oficina, a nuestro primer trabajo, sin acompañamiento. No tuvimos ese acompañamiento por parte de nuestros padres y no es culpa de nuestros padres. Es simplemente que no estamos acostumbrados a tener o no es una práctica que el padre de familia esté pendiente del primer trabajo de su hijo, cómo se llama, dónde queda, cuál va a ser el transporte que va a tener su hijo, entre otras cosas. Entonces, por eso es que quise tocar el tema el día de hoy de cómo estamos ayudando a nuestros hijos en su primer trabajo, en el primer proceso, en su primer día de trabajo, en su primera semana de trabajo. ¿Cuál es el acompañamiento que como padres le estamos dando a nuestros hijos? ¿Ok? Quiero compartir con ustedes una frase de oro. Esta frase de oro es crucial para este proceso de padres e hijos. Y es que no necesitas saberlo todo, chavalo. Cuando vos estés hablando con tu padre, vos tenés que estar consciente que no necesitas saberlo todo. No estás requerido, no estás forzado o forzada a saberlo todo en el primer día, en la primera semana, en el primer mes. Hay una curva de aprendizaje en la cual vas a entrar a partir de mañana, puede ser, o el domingo, o el próximo lunes, 12 de mayo, ¿verdad? Es importante que estés consciente de eso. Y desde el punto de vista como padre, también tenemos que reforzar eso con nuestros hijos. Decirles, hey, hijo o hija, no necesitas saberlo todo. No estás obligado, obligada a saberlo todo. Porque para eso estás comenzando. Estás comenzando un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es importante mantenerlo eso muy en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un valor agregado desde el punto de vista espiritual en estos procesos en los cuales hay un acompañamiento por parte del papá y la mamá a su hijo en su primer trabajo, en su primer día de trabajo, entre otras cosas? Cuando tenemos este valor agregado desde el punto de vista espiritual, contamos con una herramienta crucial y sólida en este proceso. El acompañamiento mediante la oración. Como padres de familia, nosotros estamos en la obligación moral, espiritual, humana, de darles un acompañamiento a través de la oración a nuestros hijos. El aspecto espiritual es la clave. La fe da paz cuando la lógica no alcanza, ¿ok? Graba eso, apúntalo ahí. La
Fe da paz cuando la lógica no alcanza, ¿ok? Entonces, orar con nuestros hijos en la noche o por la noche antes del primer trabajo es algo que les recomiendo, padres de familia. Hacer una oración en familia, hacer una oración directa con tu hijo o tu hija en relación a ese primer trabajo para que todo le vaya bien o para que todo se le dé bien en su primer trabajo y que los miedos, la incertidumbre, la angustia o la ansiedad pueda ser liberada o ajustada en ese día y que pueda concluir el día de la mejor manera. Tú puedes orar de la siguiente manera: Señor, acompaña a mi hijo en este nuevo comienzo. Te pido, por favor, llénalo de paz, sabiduría y de humildad para aprender en su primer día de trabajo. Que no se sienta solo porque tú caminas con él. No necesariamente tiene que ser una oración súper elaborada. Con algo corto, preciso y conciso ya le estás pidiendo al poder superior por tu hijo para que le vaya bien en ese primer trabajo y que tenga esa oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos, ese acompañamiento, esa forma bonita de una relación padre-hijo en la cual podamos tener, ¿verdad?, esa conexión a través del amor y de la oración. Entonces, ese es un consejo, ¿verdad?, que es puntual con respecto a la parte espiritual de padres e hijos, ¿ok? El siguiente trata de crear un espacio de conversación sin presión, ¿ok? Muchos de nosotros como hijos no accionamos o no procedemos a solicitarle ayuda a nuestros padres porque sentimos que cada vez que nosotros buscamos o acudimos a nuestro padre o nuestra madre, hay una pared que nos impide. Hay una falta de comunicación, no hay un entendimiento mutuo de parte, ¿verdad?, de ambos, en este caso de ambas partes, ¿no? Entonces, es triste cuando el hijo no se nos acerca para pedirnos esos consejos y nosotros como padres tenemos que tomar esa iniciativa, ¿ok? No llenes de expectativas ni preguntas como queriendo ponerlo on the spot, como dicen en inglés, o hacerlo sentir mal o hacerla sentir mal a tu hijo o a tu hija. Es importante que le des la importancia, es importante que le des su espacio, esa tranquilidad que pueda tener en su primer semana de trabajo, sobre todo en su primer día de trabajo. En vez de estar preguntando o haciendo preguntas como ¿cómo te fue? ¿Y qué te dijeron? ¿Causaste una buena primera impresión o no? ¿Llegaste a tiempo? Llegaste a tiempo, le decís a tu hijo y probablemente ni sabías dónde iba. Y no le diste acompañamiento, no le diste una palmadita para decirle, hey, te felicito, hijo, hija, que lograste ese trabajo. Entonces prácticamente te pones a estarle diciendo cosas, ¿verdad? Y no lo acompañaste. En vez de estar haciendo estos cuestionamientos que no aportan nada a tu hijo, a tu hija, padre de familia, mejor pregunta, hijo, ¿qué aprendiste hoy? Contame, me gustaría saber qué aprendiste, qué te enseñaron, qué te hizo sentir bien, contame, qué fue lo que más te gustó de tu primer día de trabajo. Son preguntas que son asertivas, son inteligentemente emocionales para poder hacer pensar a tu hijo que sienta que estás conectando, pero sobre todo que sienta que te está importando su primer día de trabajo y su carrera profesional como es, ¿verdad?, en este momento. Entonces, en vez de enfocarte en resultados, enfócate en el proceso, sobre todo en su primer día, como decimos, ¿verdad? Acompañarlo no es empujarlo. Ojo con eso, padre de familia. Acompañarlo no es empujar a tu hijo, es caminar al lado de ellos, ¿ok? Entonces, es importante también que tomemos en cuenta que después del primer día que ellos van a tener, el primer día laboral, en su primer trabajo, en su primera experiencia laboral, hay que celebrar los pequeños logros. Hay que darle un baño de amor a nuestros hijos, hay que darle un reconocimiento a nuestros hijos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de amor. Si tu hijo o tu hija llegaron a tiempo al trabajo y se presentaron bien y no tuvieron ningún inconveniente y todo les fue bien, eso hay que celebrarlo. Y no necesariamente tienes que gastar el montón de dinero en eso. Se pueden ir a un parque a platicar, a comerse un helado, a hacer algo que sea fuera de lo normal, que lo saque de la rutina para celebrar ese primer día de trabajo en el cual le fue bien a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Hay que hacer refuerzos positivos de situaciones que se nos presentaron y que tenemos que darle un valor agregado a eso. Tenemos que darle el apoyo, porque si nosotros no se lo damos, ¿quién se los va a dar? Si nosotros como padres de familia no le damos ese apoyo a nuestros hijos, ¿quién se lo va a dar? Hay que hacernos esta pregunta. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién le va a dar el valor a nuestro hijo si nosotros no se lo damos? ¿Ok?
Hoy diste un paso enorme, le puedes decir a tu hijo o a tu hija. Hoy diste un paso enorme. No porque lo hiciste, sino porque lo hiciste con valentía. Con todo y el miedo que tenías en tu primer día de trabajo, te fuiste, hijo, y hiciste lo que tenías que hacer, y estoy seguro que te fue bien porque vi que independientemente del nervio o el miedo que pudiste haber tenido en tu primer día de trabajo, pudiste lograrlo. Pudiste estar temprano, te comunicaste bien. Ellos notaron que sos un novato, que estás comenzando en esto, pero vieron compromiso en vos, y que es lo más importante, ¿ok? Es lo más importante. Entonces vamos a ir cerrando de la siguiente manera. Gracias por conectarte. En este momento, si te estás conectando, el tema de hoy es cómo o qué estamos haciendo nosotros los padres de familia para apoyar a nuestros hijos a disminuir ese miedo que tienen en su primer trabajo, en su primer día de trabajo, en su primer semana de trabajo. Vamos a ir concluyendo de la siguiente manera. En mi primer trabajo, el primer trabajo no te define, joven, ¿ok? Tu primer trabajo no te va a definir, pero sí puede dar o puede dejar una huella poderosa en vos, ¿ok? Voy a repetir eso porque es importante que lo tengas en mente. El primer trabajo no te define o no define tu futuro, ¿ok? Pero si te das el chance y así lo permitiste, puede dejar una huella muy poderosa. Y vos, como padre de familia, estoy hablando en esta ocasión de los padres y madres, padres de familia en general, pueden ser el apoyo que los impulse a lograr todo el objetivo que se propongan, ¿ok? No necesitas tener todas las respuestas, padre, madre. No necesitas tenerlas todas. Es necesario que demostres también vulnerabilidad y digas, hijo o hija, no tengo esta respuesta, pero te aseguro que te la voy a conseguir. Vamos a hacer lo posible para conseguirte esta respuesta, ¿ok? Con tu guía, tu hijo no solo irá a trabajar, sino que irá a trabajar con fe, que es lo más importante, con identidad y con propósito, que es la verdadera victoria, ¿ok? De tu familia, de tu profesión, de tu entorno, ¿verdad? Familiar. Entonces, con eso vamos a ir cerrando. Si este episodio te tocó y te llegó a lo familiar, te tocó el corazón, dale seguir a la cuenta para que sigas recibiendo más contenido, así como este, para acompañar a tus hijos en sus etapas de crecimiento profesional, personal y espiritual también, ¿ok? Compártelo con otros, dale like, dale compartir, comenta, déjanos tus comentarios para nosotros poder tener ese aliciente que necesitamos para seguir creando más contenido como este. Soy el Coach JP, esto es Skills Lab, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Tigres.